SER Podcast. Noche de Ágora en Hora 25, como todos los lunes, con Pablo Iglesias. Buenas noches. Buenas noches, señor. José Manuel García Margallo, ¿cómo está? Buenas noches, divinamente. Y Carmen Calvo, muy buenas noches. Buenas noches. Con dos noticias hoy, esta noche, sucediendo ahora mismo en directo. La primera. The number of forces that the Secretary has placed on heightened alert comes up to about 8,500 personnel. Estados Unidos, el Pentágono, ha anunciado esta noche que ha puesto en el máximo grado de alerta a 8.500 soldados listos para desplegarlos en el este de Europa dentro de la OTAN, dicen, en caso de que Rusia invada Ucrania. Y la Casa Blanca, su portavoz, Jen Psaki, ha pedido a los estadounidenses que estén en Ucrania que salgan ya del país. Esto es lo que ha dicho esta noche. Estamos convencidos de que es hora de marcharse, acaba de decir la portavoz Psaki, mientras el presidente Joe Biden está ahora mismo reunido en una videoconferencia con los responsables de la OTAN y con los principales líderes europeos. Están ahí conectados y debatiendo los presidentes de la Comisión y del Consejo Europeo y los jefes de gobierno de Francia, Alemania, Italia, Polonia y Reino Unido, no así de España. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué se está debatiendo allí, Griselda? Pues justamente iba a decir que no ha trascendido nada de esta reunión. Hace 3 horas la posición de Europa era completamente otra. De aquí no sale nadie, no es necesario. El ministro español, el ministro Álvarez, ha dicho que están en contacto con los 500 españoles dados de alta en el consulado, pero que les pedía o les hacía un llamamiento a la calma y que esta era la posición A27, posición que ha confirmado Josep Borrell cuando, a preguntas de los periodistas y en la rueda de prensa, negado directamente así que exista un riesgo inminente de ataque militar. And certainly, no, I don't think there is anything that can increase the feeling of fear about an immediate attack. Pues no, dice asimismo, no hay nada que nos pueda hacer temer, que nos pueda dar a entender que está aumentando el riesgo de un ataque militar. Es Josep Borrell, tras esta primera cita a 27, cita con el secretario de Estado americano a la que sigue esta reunión de alto nivel. Vamos a tener tiempo esta noche para analizar en detalle el escenario cada vez más delicado que se plantea en Ucrania y en torno a Ucrania, pero les pido un primer titular, un primer análisis. Margallo, ¿cómo lo ve? Bueno, este es un tema que viene de lejos y va a durar mucho tiempo, porque no es sino el reflejo de la desconfianza de Occidente hacia Rusia y de Rusia hacia Occidente, que se ha traducido en intentar alejar por parte de Rusia a sus adversarios lo más lejos posibles de sus centros neurálgicos. Esto no se va a resolver ahora y no se resolverá hasta que no haya un nuevo orden de seguridad en Europa, lo cual implica muchas más cosas de las que estamos viendo ahora. Calvo, su análisis. Europa necesita tener una perspectiva en relación a Rusia, particularmente nuestra europea. Y esta tarde comentaba con una persona a la que aprecio mucho, me decía, es algo tan sencillo como que necesitamos trabajar una Rusia pro-europea y no pro-China. Iglesias. Pues de acuerdo, tanto con Margallo como con Calvo. Un matiz añadiría, yo creo que es equívoco hablar de Occidente, creo que podría ser más interesante hablar de Europa y de Estados Unidos, porque quizá lo que estamos viendo en las últimas horas es que los intereses de Europa, en este caso fundamentalmente los intereses de Alemania y Francia, no tienen por qué coincidir en todos los aspectos con los intereses de Estados Unidos. Pero creo que Carmen tiene toda la razón cuando dice que hace falta una política propia de Europa hacia Rusia, y creo que todos estaremos de acuerdo en que hay que evitar un conflicto militar con una potencia nuclear. Desplegamos ahora el análisis sobre este asunto. Como digo, va a ser largo y tendido, pero antes, decía, teníamos dos noticias en directo a esta hora de la noche. La otra es que el Reino Unido se está enterando esta noche de otra fiesta en Downing Street, la fiesta de cumpleaños de Boris Johnson, que le montó su mujer con una treintena de asistentes en la sala de gabinete, que con sus diferencias... En cuanto que salgamos de la pandemia, sí, nos vamos a Downing Street, prométemelo, Aymar. No, yo por mí bien. Digo, en la sala de gabinete, que es la sala del Consejo de Ministros allí en Reino Unido, bueno, le montaron una fiesta de cumpleaños cuando los británicos tenían estrictamente prohibido hacer reuniones sociales en interiores. Corresponsal en Londres, Begoña
Begoña Arce, buenas noches. Buenas noches. Happy Birthday, Prime Minister. 30 personas se lo cantaron a Boris Johnson en el famoso Cabinet Room, donde se reúne el gobierno semanalmente. De acuerdo con la cadena de televisión ITV, fue el 19 de junio del 2020 y allí estaban, entre otros, el secretario privado de Johnson, Martin Reynolds, que un mes antes había invitado a 100 personas a una fiesta en la residencia oficial, la de traigan su propia bebida. Downing Street no niega nada, pero dice que el primer ministro solo estuvo 10 minutos. La fiesta de cumpleaños fue a primera hora de la tarde, pero según ITV, por la noche hubo otro ágape en la vivienda de los Johnson con familiares y amigos. Los portavoces desmienten que se tratara de una fiesta en el piso de la pareja. Fue, aseguran, una pequeña reunión al aire libre. Hubo, de hecho, una barbacoa, pero en aquel momento solo 6 personas podían reunirse en el exterior durante aquel periodo de pandemia. Las nuevas revelaciones han llevado al líder de la oposición laborista, Keir Starmer, esta noche a pedir de nuevo la dimisión de Johnson. No podemos permitirnos el seguir así, con un gobierno caótico, descontrolado. El primer ministro es una distracción y tiene que irse. Este último escándalo coincide con la investigación que está llevando a cabo la alta funcionaria, Sue Gray. Sus conclusiones podrían conocerse esta misma semana. El informe será crucial para el futuro de Johnson. Sus colegas del Partido Conservador están pendientes de esas conclusiones para decidir si presentan o no una moción de censura contra el líder. Begoña, gracias, buenas noches. Buenas noches. Quería preguntarles qué sucedería en España si se descubriera algo así del gobierno. Pues, en fin, da una cierta alegría decir esto, dado la política en nuestro país. Esto no pasaría. En Moncloa no hay fiesta, no ha habido fiesta de ningún tipo, desde luego estando nosotros no, y con el Partido Popular tampoco. Yo no... quiero decir, Rajoy no era muy proclive, no era muy de fiestas. No es de Pontevedra. El Pablo lo sabe, el vicepresidente lo sabe. Nos tomamos un café al entrar, que son los 15-20 minutos entre que va llegando todo el mundo para empezar a tiempo, y punto. Da alegría decirlo, la política española en esto es bastante seria, y esto es que aquí no pasaría. Y en caso de que pasara, yo estoy segura de que la opinión pública española esto le parecería un dislate de tal naturaleza que no estaríamos en el goteo en el que está la política británica ahora mismo, y más en la situación en la que estamos. Es que nos lo tomamos... En política te puede pasar cualquier cosa menos hacer el ridículo, y yo creo que ya está en una posición absolutamente ridícula, que ha perdido el respeto de sus adversarios y de sus correligionarios, que están tardando en echarle porque no se ponen de acuerdo sobre el sustituto. O sea, nos reímos de esto, lo que pasa es que es un síntoma de la degradación de la política en una de las democracias más importantes del mundo, que es enormemente preocupante. Figuras como Donald Trump o como Boris Johnson hace unos cuantos años eran inimaginables como figuras políticas que pudieran estar al frente de los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido. Y el problema es que lo que termina dañando esto de verdad es la credibilidad de las instituciones democráticas. La noche de Ágora en Hora 25, mientras se concreta qué está pasando en esa videoconferencia de esta noche, ahora mismo sobre Ucrania, hay un asunto que traemos al Ágora esta noche, y es el reconocimiento por parte de la Iglesia de que puso a su nombre casi 1000 bienes que no eran suyos a través del procedimiento de las inmatriculaciones. Es una ley franquista que se amplió durante el gobierno de Aznar y que durante años le ha permitido a la Iglesia poner a su nombre todo aquello que consideraba suyo, sin necesidad de que nadie más lo tuviera que avalar. Con una certificación eclesiástica bastaba. Y ahí entró de todo. Bienes que efectivamente eran de la Iglesia, pero muchos bienes también que eran del pueblo y que la Iglesia puso a su nombre. Hace 3 años, cuando Pedro Sánchez llegó al gobierno, se impulsó la creación de un registro de qué cosas, qué terrenos, qué viviendas, qué templos también había puesto a su nombre la Iglesia desde finales del siglo XX. Salió una lista de 35.000 bienes, unos 20.000 lugares de culto, iglesias, templos, y unos 15.000 bienes, ahí entraba de todo, viviendas, terrenos y demás. Todo esto lo impulsó en su día Carmen Calvo, que la tenemos aquí al lado, le voy a dar la palabra ahora, y lo ha concluido el actual ministro de Presidencia, que es Félix Bolaños. Hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha ido en persona a la sede de la Conferencia Episcopal a oficializar este asunto allí, y la Iglesia se ha comprometido a empezar los trámites para devolver estos casi 1000
bienes que son los que reconoce que puso a su nombre sin ser suyos. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va a ser ese proceso, el de devolver estos bienes a sus legítimos dueños? Pues mire, el proceso va a ser de la mano de los ayuntamientos, que al final son los que mejor conocen su propio territorio y su propio término municipal. Nosotros ponemos muy en valor el acuerdo que hemos rubricado hoy con la Iglesia. Como se puede imaginar, pues ha sido un trabajo arduo de revisar miles de bienes y que hayamos conseguido pues un primer fruto de esta comisión bilateral entre el gobierno y la Iglesia, donde hay unos 1000 pues que estaban inmatriculados, que estaban registrados a nombre de la Iglesia y no lo estaban de manera correcta. Y ahora lo que vamos a hacer desde el gobierno es ponernos en contacto con la Federación Española de Municipios y Provincias y a partir de ahí para que todos los ayuntamientos tengan la información de cuáles son esos bienes que corresponden a sus términos municipales, y ya serán los ayuntamientos de la mano de la comisión y de la mano también del gobierno y de los propios registradores de la propiedad quienes vayan regularizando todos esos bienes para encontrar a sus legítimos titulares. ¿Y si no aparecen, quién se queda con el bien? ¿Con esos terrenos, esas casas? Bueno, esto es un procedimiento que perfectamente podría ocurrir, porque de hecho hay bienes que se desconoce cuál es la titularidad. En tal caso, los ayuntamientos asumirán desde sus competencias la titularidad municipal de esos bienes. Hay bienes que la Iglesia ya ha vendido a pesar de que reconoce que nunca fueron suyos. ¿Qué va a pasar con esos bienes? ¿Cómo se va a compensar a sus dueños legítimos? Hay bienes, efectivamente, en esos 1000 que hemos alcanzado como acuerdo con la Iglesia y que quiero de nuevo poner en valor ese acuerdo porque, como se puede imaginar, no ha sido un tema fácil ni ha sido un tema delicado. Usted hacía referencia ahora a la vicepresidenta Carmen Calvo, que efectivamente fue quien constituyó la comisión, y el trabajo ha continuado de manera muy intensa en los últimos meses para que consigamos alcanzar la cifra de 1000 bienes, que es un primer fruto del trabajo de la comisión. ¿Cómo se ha elaborado esta lista, ministro? ¿Ha sido la Iglesia la que ha propuesto la lista o cómo ha sido el proceso exactamente? El primer listado lo envía el propio gobierno en febrero del año 21 con los casi 35.000 bienes que están inmatriculados en favor de la Iglesia desde el año 1998 hasta el 2015. De esos 35.000, usted lo explicaba bien en la introducción del programa, hay como 20.000 que son lugares de culto, son iglesias, son templos, que eso pues no se pone en duda, o con carácter muy general no se pone en duda la titularidad de la Iglesia, y hay en torno a unos 14.000 y pico que son bienes que no son exactamente de culto, y lo que se ha sido trabajando con esos listados sobre la base de ese listado que hizo el gobierno de la mano de los registradores de la propiedad, que son los que nos pudieron dar esa información, ir viendo cuáles son esos bienes y cuáles están inmatriculados de manera, digamos, indebida, ¿no? O bien porque la Iglesia no tenía título, o bien porque no tiene ninguna información y sin embargo estaban inmatriculados. Y es verdad que algunos de esos bienes pues fueron cedidos, fueron vendidos, fueron traspasados a terceros. Ministro, me ha dicho que de los 20.000 lugares de culto, templos, iglesias y demás, ¿de ninguno se pone en duda la titularidad de la Iglesia? Bueno, nos hemos centrado en los otros 14.000. También ha habido algunos de esos que también están en el listado. En los casi 1.000 bienes que hemos detectado que están inmatriculados no de manera correcta, también hay alguno que son o que era considerado como un lugar de culto, de tal manera que por eso le decía que con carácter muy general, digamos que no hemos empezado por ahí el trabajo, por algún sitio tenemos que empezar. Hemos trabajado como solemos hacerlo, con diálogo, con buena fe y con discreción, y nos hemos centrado en los 14.000 bienes que no son lugares de culto. Y tenemos que seguir trabajando. La comisión no termina hoy, ni mucho menos. Hoy lo que ha ocurrido es que ponemos de manifiesto y hacemos público el primer acuerdo entre la Iglesia y el Gobierno, pero vamos a seguir trabajando porque obviamente casi 35.000 bienes pues son muchos y hay que comprobar la titularidad de todos ellos. Ministro, antes de que termine esta legislatura, ¿se habrá obligado a la Iglesia Católica a pagar el IBI como el resto de los mortales? Hay otra de las comisiones. Hoy damos el primer resultado y el primer acuerdo que hemos alcanzado en materia de inmatriculaciones. Hay otra de las comisiones que versa precisamente sobre régimen tributario y régimen fiscal. Y ahí estamos avanzando. Permítame que respete un poco los tiempos del diálogo, de los contactos, de la negociación, y yo espero que también seamos capaces de lograr algún acuerdo pues
las próximas semanas, en los próximos meses, y que antes de la legislatura también podamos tener resultados tangibles de esa colaboración y de ese acuerdo en materia también tributaria. Terminamos, señor Bolaños. Con la información que maneja ahora mismo el gobierno, ¿se puede descartar un conflicto militar en Ucrania? Nosotros estamos trabajando para que no se dé ese conflicto, y estamos trabajando primero sobre la base de la legalidad internacional, que es esencial, el respeto a esa legalidad internacional y que nadie la pueda quebrar. En segundo lugar, que por supuesto prime la diplomacia y seamos conscientes que el diálogo y la negociación tienen que ser imprescindibles. No podemos vernos abocados a un conflicto armado, a un conflicto bélico. Y en tercer lugar, también nos parece muy importante que todos los países de la Unión Europea tengamos una posición común, tengamos una posición única, porque eso da mucha fuerza a la Comisión y da mucha fuerza a la propia Unión Europea. A partir de ahí, nosotros, desde luego, desde el Gobierno, no deseamos un conflicto. Creo que pues probablemente es lo peor que le puede pasar a una sociedad avanzada, ¿no? Tener un conflicto bélico, y por tanto apostamos sin ningún tipo de duda por el diálogo y por la diplomacia, y vamos a ser cautos, vamos a enviar un mensaje de tranquilidad también, y vamos a dejar que se vaya trabajando, que se vaya dialogando, para que podamos responder de manera categórica a la pregunta que usted me hacía y podamos descartar un conflicto bélico. Acabamos de escuchar a la portavoz de la Casa Blanca pidiendo a todos los ciudadanos estadounidenses que salgan ya de Ucrania. ¿El gobierno de España envía un mensaje similar o no? Estamos teniendo información prácticamente al minuto. Me consta que el ministro de Asuntos Exteriores está teniendo información al minuto, y lo único que estamos en este momento pidiendo es tranquilidad a nuestros nacionales allí. Por supuesto que si hay que tomar alguna decisión la tomaremos, y la tomaremos en absoluta, con total rapidez, porque así lo hemos hecho en otras circunstancias similares que han ocurrido en los últimos meses, pero de momento el mensaje, insisto, que queremos trasladar a nuestros nacionales es de tranquilidad, es que primemos la diplomacia y que el diálogo, por supuesto, impere. Ministro, que Biden esté reunido ahora mismo con los líderes de la OTAN, de las instituciones europeas, con el francés Macron, el alemán Scholz, el italiano Draghi, el polaco Duda, el británico Johnson, pero sin Pedro Sánchez, ¿esto en qué lugar nos deja en esta crisis? ¿O qué lectura hacen ustedes de esto? Tenemos información en tiempo real. Tenemos una coordinación que es indudable. El propio ministro de Asuntos Exteriores estuvo la semana pasada con su homólogo norteamericano. El presidente del gobierno ha llamado durante este fin de semana a Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, o Stoltenberg, el secretario general de la OTAN. Tenemos información, estamos coordinados, sabemos todo lo que debemos saber para en este caso poder tomar las decisiones correctas. Lo importante es que la Unión Europea tenga una posición común. Allí está la presidenta de la Comisión, y por tanto tenemos toda la información y tenemos la coordinación suficiente para que podamos ir tomando las decisiones que correspondan. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, gracias, buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Como digo, volveremos al asunto de Ucrania. Estamos ahora mismo intentando poner en orden toda la información que van recibiendo los periodistas de la SER acerca de lo que se está hablando o no se está hablando dentro de esa videoconferencia, pero antes, señora Calvo, usted que participó del proceso de revisar las inmatriculaciones de las que hablamos con el ministro, ¿qué trascendencia le da al anuncio de hoy sobre los bienes inmatriculados que la Iglesia va a devolver? Bueno, pues se ha llegado a un último eslabón de una cadena que se inició bajo mi responsabilidad cuando se hizo transparente y público el listado por el que veníamos penando, entre comillas, muchos ciudadanos de este país que habíamos asistido de manera un poco escandalizada a la reforma de la ley hipotecaria que se hizo, que le permitía a los obispos fundamentalmente convertirse en fedatarios públicos, de tal modo que con su sola palabra se podían inscribir como propiedad en el registro, los registros de nuestro país, pues hasta 35.000 bienes. Después de muchos años, como decía el ministro Bolaños, fue una tarea ingente y meter mucha presión para que aquel listado se pudiera sacar, porque sacar ese listado significaba varias cosas. Una, que nos lo exigía el Congreso y que el anterior gobierno no lo cumplió, y que nosotros estábamos muy dispuestos a cumplirlo. La publicidad de ese listado le ha permitido a particulares, a personas físicas y a personas jurídicas, instituciones y particulares, saber si un bien que era suyo de repente estaba inscrito a nombre como titular de la Iglesia Católica. Esto
lleva una fase importante de pleiteo. O sea, muchos bienes la Iglesia hoy reconoce que 1.000 no los tendría que haber inscrito. Esto entiendo que no he hecho más que empezar. De esos 35.000 y sobre todo de los que no están afectos al culto, tiene que haber muchos más. ¿Usted está segura de que el hecho de que hoy se hayan reconocido 1.000 de 35.000 no quiere decir que se avalan los otros 34.000? No, lo que quiero decir con esto es lo que ya se acordó en esa comisión de trabajo en la que yo estuve en varias ocasiones reunida con el cardenal Omeya, con Monseñor Blázquez también, con el anterior presidente de la Conferencia Episcopal. Primero se trata de que cualquier ciudadano, persona física o jurídica puede pleitear si pone en duda o tiene título bastante y suficiente y más que la Iglesia Católica para demostrar en la justicia española que el bien es suyo. Eso está abierto ahí. Segundo, que la Iglesia de motu propio, lo que yo acordé con ellos y ahora ha rematado el ministro, es que revisara de oficio muchos que de entrada era evidente que no podía. Son estos 1.000. Tiene que haber más. Y la segunda comisión que se quedó abierta, en la que se avanzó bastante sobre la tributación de la Iglesia Católica, en la que a mí el propio secretario de Estado, el cardenal Parolín, me advirtió que ellos estaban dispuestos a que España tributara como ya lo hacía la Conferencia Episcopal Católica francesa y por supuesto la italiana, que fue la primera que dio el paso al frente. Nosotros tenemos algunos problemas específicos y es que hay una parte muy importante del tercer sector que también están excepcionados de algunos impuestos. Eso para entendernos son las ONGs. Claro. Vale. Entonces ahí hay que buscar una fórmula que se quedó en la mesa. Yo dejé una fórmula en la mesa que me imagino que es la que el ministro Bolaño estará trabajando ahora en esa segunda comisión, pero que el gobierno tenía la convicción firmísima de que en esta legislatura se pondría orden en estos bienes y la Iglesia Católica tendría que tributar. Tengo que decir que su eminencia, el cardenal Omeya, yo lo he hablado con él en alguna ocasión, y entiende perfectamente que esa es una situación que la Iglesia Católica tiene que avanzar y que modernizar en este país. Lo hemos hablado en muchas ocasiones y yo espero que eso también se remate bien. Margallo. No, a mí me parece muy bien que haya transparencia y claridad en este tema, que todo el tema de la Iglesia en la historia de España ha sido siempre muy, muy conflictivo. Sí quiero decir que estamos hablando de inmatriculación de bienes. La palabra inmatriculación quiere decir la primera inscripción de bienes que no están inscritos en el registro, de los cuales no hay antecedentes, lo cual determina que la operación sea muy compleja. El porcentaje hasta ahora es muy, muy pequeño. Estamos hablando exactamente de 965 edificios sobre un total de 34.961, es decir, de 2,76. Pero insisto, a mí me parece bien que esto se aclare. Cualquier confusión en el tema de Iglesia-Estado ha sido siempre tremenda, y en el Evangelio está aquello de dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y puesto que hablamos del César y se habló de tributos, es que la exención del IVA, que es el artículo 62, me parece que es del Real Decreto de Haciendas Locales, exime a la Iglesia Católica en los términos del concordato, a las confesiones no católicas, a la Cruz Roja, a las comunidades autónomas, a los montes vecinales. Es decir, no es una exención específicamente contemplada para la Iglesia. Pero sí hay que regularizar eso y que pague tributos, el tributo local sobre la propiedad en los mismos términos que cualquier otro ciudadano, pues váyase a este tema. Lo que terminó con la declaración de Omeya diciendo que ha sido un encuentro cordial, un trabajo coordinado, ha sido la Iglesia la que ha ido sacando este listado, y espero que este espíritu de buen entendimiento entre los dos poderes clásicos que tanta importancia han tenido en la historia de España sigan los mismos términos. Iglesias. Yo cuando sea mayor quiero aprender a negociar como los obispos españoles, para que la gente llevan vea... 2020 años mandando. Tienen experiencia, claro. Llevan 2000 años ganando las elecciones sin presentarse. Siempre, Sí. La cosa es para que... lo del sínodo es complicado, lo del cónclave es complicado, te lo aseguro. Sí, es verdad que en España algunos dicen que se equivocó el Espíritu Santo al señalar a Bergoglio. En esto hay una cosa... Serán los católicos, ¿no?
No, claro que la gente de tu partido la que dice eso. Al contrario, aquí en España se atribuye a algunos diputados que representaban al poder agrario, cuando hubo un ministro de la CEDA, que hemos hablado aquí de él, que pretendía hacer algunas reformas, le dijeron, uy, si vienen con encíclicas a quitarnos la tierra, entonces nos haremos cismáticos. Y a veces, cuando uno escucha a la derecha española hablar del Papa, al que llaman comunista, uno se da cuenta de ciertas cosas. Pero dejadme contar esto, para que todo el mundo lo entienda. La Iglesia ha reconocido 35.000 inmuebles desde 1998, que es la ley de Aznar, pero si nos retrotraemos a 1947 hablaríamos de 100.000 y van a devolver menos de 1.000. Joder, o sea, yo insisto, quiero aprender a negociar así. Es como si alguien... ¿Así? Sí, o sea, como ellos han reconocido 30.000. Lo ha reconocido la propia Conferencia Episcopal. 34.961 había en condiciones irregulares. La Administración General del Estado, la Administración General del Estado es la que ha hecho el listado. La Iglesia se ha limitado a revisar estos primeros 1.000, como que no puede sostener el título de propiedad. Es lo que exactamente ha pasado. El caso es que son muchísimos más de los que van a devolver. Y para que todo el mundo lo entienda, si tú robas 100.000 euros y devuelves 1.000 o devuelves 2.000, todavía te quedan muchos más por devolver. Eso no está claro que sea de la Iglesia y creo que hay que seguir trabajando para que devuelvan todo. Y con respecto a los impuestos, para que todo el mundo lo entienda, la Iglesia no es una ONG. La Iglesia es propietaria de 13TV y de la COPE. Entonces, cualquiera que quiera saber cómo actúa la Iglesia, pues que escuche la COPE o que escuche efectivamente 13TV. Pero entonces es bastante absurdo que la Iglesia pida tener la consideración de una comunidad autónoma o la consideración de una ONG. Usted tiene que pagar impuestos como todo hijo de vecinos. Lo que ha habido aquí es una situación de privilegio que es incompatible con la confesionalidad del Estado en España, y creo que esto lo entiende todo el mundo. ¿Cuál es el problema fundamental? Que cuando gobierna la derecha asume que la Conferencia Episcopal es un actor ideológico que juega a su favor y por lo tanto le pone todas las cosas fáciles, y por eso Aznar hizo una ley básicamente para que la Iglesia Católica pudiera inmatricular sin parar, y por eso pues permitieron que en este país la Iglesia Católica tenga una cadena de televisión y una cadena de radio, y sin embargo los sindicatos no tienen nada parecido. Y uno dice, ¿por qué la Iglesia Católica va a poder tener tele y radio y los sindicatos no? Bueno, pues yo creo que la izquierda debería aprender algunas cosas de la derecha. Vamos a ver, es que aquí hay que precisar muchas cosas. Yo también quiero aclarar algunas cosas para tema de exención. Venga, uno a uno. Yo estoy dispuesto a leerte el artículo 62. Están exentos los inmuebles. Estado, comunidades autónomas, bienes comunales, la Iglesia Católica, demás confesiones, la Cruz Roja, etcétera. Es decir, no es un tema solo de la Iglesia. En ningún caso, aquellas explotaciones económicas que no estén afectas al culto están exentas de impuestos. Eso que a ti tanto te preocupa, ahora en esta competencia que tienes con los medios de comunicación, 13TV paga sus impuestos como cualquier otro. Segundo, y me corregirá Carmen Caro, ha habido un listado de 34.961. Y se ha depurado uno a uno. Y de esos 34.961 se ha acreditado que no están matriculados en términos y forma 965. Luego deduzco que el resto de esos 34.000 sí cumplen con los requisitos que establece la ley hipotecaria y el decreto que desarrolla esto. Y no podemos extrapolar ahora todo esto. Es decir, yo entiendo que en esta campaña de medios que llevas muy bien, el tema de la Iglesia sea un bocado apetitoso en términos de... Una noticia de hoy firmada por Irene Castro en el diario.es. Cito literal: la Conferencia Episcopal admite que no le corresponde la titularidad de cerca de 1 millar de los 34.961 bienes inmuebles. Bueno, pues, pero entonces, ¿cuántos son? O sea, porque aquí estamos hablando de casi 35.000 bienes inmuebles. Vamos a ver, es que nos estamos liando y sobre todo conviene que no liemos a nuestros oyentes. La Iglesia Católica tiene muchos más bienes inscritos, pero tiene títulos suficientes para ellos. Son su propiedad, por las vías tradicionales por las cuales cualquier persona jurídica en nuestro país adquiere propiedades. Tradicionalmente en toda Europa las diferentes confesiones religiosas han tenido tratos de excepción de esta naturaleza, como lo tienen también otros sujetos depositarios de estas excepciones. Lo que España lleva con retraso es
una revisión de este asunto, que es una revisión histórica, y un añadido inentendible que fue la modificación que hace Aznar a estas alturas, ya en el siglo XX, en el siglo XXI, retrocediendo al XIX y otorgándole a la Iglesia unos privilegios que ya sí que no tocaban históricamente. Y por eso ahora tenemos que resolver toda esta situación ecuánimemente. Y cuando digo ecuánimemente, la Iglesia tiene una parte de trabajo social impresionante. Esa parte de la Iglesia que a muchos nos merece mucho respeto y que es la de seguramente la que está alineada con el Papa comunista que dice Ayuso, ¿no? Ayuso, sus láteres aquí de la política madrileña. Os ha traicionado esa el Espíritu Santo, parte, Ayuso no ha dicho nunca eso. Un tuit que tuvieron que borrar una colega, compañera de aquí en Madrid. La segunda de la Dirección de Comunicación del PP madrileño, cuando Yolanda Díaz acudió al Vaticano a reunirse con el Papa, escribió conclave comunista. De la de comunicación de Ayuso, vamos, no parece que estemos hablando del Estado Mayor. Pero no nos quedemos en la anécdota. Cada país ha ido haciendo una apuesta al día de toda esta situación, que es una situación histórica. El error consiste en que Aznar nos retrotrae un siglo para atrás y nos mete en este lío. Para resolver los bienes que no tenían ningún título. Para resolver los bienes con ningún título no le puedes dar a la Iglesia Católica la potestad de convertir a los obispos en fedatarios públicos. Tienes que hacer un procedimiento mucho más justo y mucho más largo de que cada ayuntamiento acreditara que eran suyos, de que cada persona particular... Hombre, hemos tenido hasta sentencias de los tribunales europeos reconociendo, por ejemplo, en Navarra una propiedad de la Iglesia Católica para un particular. ¿Qué es de lo que se trata ahora? De seguir haciendo esa revisión, porque serán más, sobre todo los que no están afectos al culto, de que todo esto también ahora se abre la vía de que cada perjudicado que considere que lo eres en su derecho se vaya a los tribunales y poner esto en orden. Y lo de los impuestos es otra cosa. Yo creo que si no podemos sacar de la excepción, para no sacar de la excepción a otro tipo de instrumentos de Cáritas, solidaridad, como puede ser Cáritas, tenemos que buscar una manera en la que la Iglesia Católica responda con los mismos recursos de lo que excepciona por impuesto para que eso engrose los presupuestos generales del Estado, vayan a la política general. Hay muchas vías que están abiertas y yo creo que algunas de esas tienen que funcionar, porque desde luego lo que no es de recibo es que tenga beneficios fiscales para bienes que no cumplen ninguna función social. Hay algo que me ha llamado mucho la atención de lo que le he dicho el ministro Bolaños. Ha dado a entender que por lo general no se pone en duda la titularidad de los templos, de los lugares dedicados al culto. Por ejemplo, señora Calvo, la mezquita de Córdoba. Claro, le quería preguntar, ¿qué hacemos con la mezquita de Córdoba? Es un lugar radicalmente diferente de todos los demás, entre otras razones porque allí se solapa una de las grandes mezquitas del mundo con una catedral católica. Y la Iglesia la puso a su nombre, todo en 2006. Yo hice una propuesta particular para ese bien. ¿Y era? Por respeto al gobierno, si el ministro no ha contado, no voy a hacer yo. Yo hice una propuesta particular para ese bien. Da la casualidad que soy cordobesa, evidentemente, pero no por esa razón, sino porque ese es un monumento muy particular, en el que ambas partes, en este caso el Estado defendiendo intereses generales de un monumento tan espectacular como ese, y lo dejábamos en un espacio verdaderamente público, sin tener que ir a pleitear una titularidad en la que tanto el Estado tiene títulos para pleitear como la Iglesia también tiene títulos para pleitear, y quedaríamos en manos de una sentencia en los tribunales. Yo hice una propuesta sin acabar en los tribunales para que ese bien se sintiera público, estando preservada la catedral católica y el culto católico que hay ahí. Yo no voy a desvelar lo que ya no me toca como gobierno, pero eso lo dejé también puesto en marcha. Y el ministro Bolaños conoce esto mucho, porque el ministro Bolaños, cuando era secretario general de la presidencia y yo era la vicepresidenta primera del gobierno y la vicepresidenta la primera, es que trabajamos todos los días, todas las horas juntos, es que él y yo sabemos muy bien, y yo no voy a desvelar lo que forma parte ahora de lo que ya afortunadamente se debe determinar bien, pero es que estamos hablando de un monumento muy diferente, no tiene
parangón con ninguno Pero otro. ¿le consta si el gobierno tiene intención de seguir adelante con esa singularidad? Va avanzando porque yo creo que la propia conferencia episcopal es consciente que ese monumento es un monumento muy singular como para que tengamos un acuerdo, en fin, respetuoso y razonable en relación. La primera vez que vino Bachar el-Assad, fíjate, José Manuel, pensando en tu trabajo como ministro de Estado, la primera vez que vino Bachar el-Assad vino a Córdoba a ver una exposición sobre los omeyas, la gran dinastía. A un sirio le emociona enormemente el tema. Y fue a la mezquita catedral de Córdoba y no lo podíamos sacar de allí, de la emoción que le suponía cuando le decíamos es obvio. En fin, sus paisanos de Damasco a Córdoba, Abderramán se sienta aquí en este trono y en esta mezquita. Estábamos hablando de una ciudad con unos recursos muy particulares, muy excepcionales, y es un monumento que hay que tratarlo con singularidad. Voy a rematar porque hay que venir preparado. Cuando estamos hablando de asociaciones religiosas, tema fiscal, el artículo 5 del concordato al que se remite el decreto ley de imposición dice: las asociaciones y entidades religiosas no comprendidas, etcétera, es decir, las que se dediquen al culto, tendrán derecho a los mismos beneficios fiscales que el ordenamiento jurídico español dé a las entidades sin fines de lucro. Es decir, se equipara todo el resto de las ONGs. Hay una discriminación de ningún tipo. Yo cuando me senté delante de este problema nos llevamos por delante una parte muy importante del tercer sector. Lo que no quiero es que sector. parezca que hay privilegios private-leges, es decir, leyes hechas a propósito para una determinada entidad, y que no parezca que las entidades religiosas que se dedican a fines asistenciales tienen un trato diferente a las que no son religiosas. Venga, que nos vamos a Washington, pero por cerrar Vámonos este capítulo, una gestión compartida es lo que proponía, señora Calvo, una gestión compartida. Que yo ya lo sabéis, que soy con esto muy seria. En todo eres seria. En Washington está Víctor Sancho. Respetuoso de lo que tienen que hacer otros. Víctor, buenas noches. Hola, buenas noches. Víctor, ¿cómo se interpreta allí en Estados Unidos estos muchos grados que está escalando el tono de Estados Unidos esta noche, anunciando que han puesto en alerta máxima a 8.500 soldados para que estén preparados para un hipotético despliegue en Ucrania, y pidiendo a sus ciudadanos que salgan ya de allí? ¿Cómo se interpreta esto allí? ¿Qué lecturas se están haciendo? La verdad es que ellos no lo ven como una escalada unilateral, como se puede interpretar por muchas partes, sino que lo ven como algo supernatural y una decisión lógica teniendo en cuenta la información que tienen sobre cómo está la situación, y que por ahora no ven que Rusia está haciendo ningún paso hacia la desescalada, y al contrario. En cuanto a las tropas, estas 8.500 soldados que están preparados en alerta máxima, desde el Pentágono dicen que sería irresponsable no prepararse para un posible despliegue siempre que la OTAN haga el llamado necesario, y lo único que están haciendo entonces es tenerlos listos por si hay que, en este hipotético despliegue, se tenga que realizar lo antes posible. Y en el fondo simplemente es otra medida de disuasión más allá de la retórica de las sanciones, y siguen diciendo que confían en la salida diplomática. Y en el caso del consejo a los estadounidenses de que abandonen el país, pues tiene que ver con la percepción esta que también están transmitiendo de que la situación es tremendamente volátil, que Putin puede tomar una decisión de invadir en cualquier momento, y aunque no lo confiesen públicamente, es evidente que lo que quieren evitar de todas formas es que en el caso de que haya esta incursión o se inicie un conflicto o haya algún brote de violencia, pues que vuelvan a repetirse estas imágenes del caos de la salida de Afganistán, ¿no? Que por eso llevan tantos días diciendo que además no tienen ningún plan de evacuación para civiles. Y sabemos que se está debatiendo, Víctor, en la videoconferencia que ha convocado esta noche, que se está celebrando ahora mismo entre Biden y los principales líderes europeos y de la OTAN. De hecho, acaba de terminar hace 10 minutos, ha durado 1:25 más o menos, 1:20, 1:25, y no ha trascendido todavía nada. Estamos esperando a ver que la Casa Blanca mande el resumen que habitualmente manda cuando hay una reunión de este calibre, pero evidentemente se ha hablado de estos dos temas, ¿no? De los preparativos militares a un hipotético preparativo militar y la urgencia no de estas evacuaciones. Para la Casa Blanca, la reunión dice que forma parte de una ronda de consultas constantes que están haciendo con sus aliados europeos, y lo que quieren hacer es que el bloque de aliados de Occidente y Estados Unidos pues esté lo más unido posible ante Rusia, y refinar estos planes para todos los escenarios posibles. Biden lo que ha hecho es transmitir oficialmente la decisión esta de a cualquier cosa, escuchar cuáles son las necesidades de seguridad en el flanco del este de Europa y ver cuál es el paso que tendrían que dar. Y por otra parte también, pues esta reunión ha tenido que servir para
para terminar de unir un poco y ver las pequeñas señales disonantes que hay entre la urgencia de salir o no de Ucrania, ¿no? Estados Unidos y también Reino Unido y Alemania están impulsando evacuar, ni que sea a las familiares de los diplomáticos, y en cambio otros países de la Unión Europea, como España, por ejemplo, pues todavía de momento están siendo cautos y todavía no ven las razones específicas para salir. Entonces han tenido que hablar de esto y ver cómo unificar la posición en esta tensión que está aumentando en Ucrania. Víctor Sancho, en directo desde Washington. Gracias, compañero. Nada, hasta ahora. Pablo Iglesias, su lectura de la situación. Si Estados Unidos, Francia y Alemania están diciendo a su población civil que salga, yo tengo mis dudas de que eso sea simplemente un farol y sea simplemente una medida de presión. Yo creo que hay algo que todos sabemos, y es que la primera, es verdad que todavía no estamos en guerra, pero según se va elevando la tensión, y yo creo que eso los periodistas lo notáis, es mucho más difícil interpretar lo que dicen todos los actores, porque los actores lo que hacen básicamente es intentar justificarse y echar los unos la culpa a los otros. Por lo tanto, hay que interpretar gestos, hay que interpretar movimientos de los que no se informa con precisión. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en que ni a España ni a Europa le vendría nada bien que hubiera una confrontación militar con una potencia nuclear como es Rusia, y que por lo tanto la apuesta debería ser siempre la diplomacia y la distensión. Y no solo porque sea algo, yo creo, que está muy asentado en el sentir mayoritario de nuestro país. Somos un país muy especial. Yo recordaría un momento que yo creo que fue definitivo en eso. Cuando se produjeron los atentados del 11 de marzo, Aznar no reaccionó como habría reaccionado un presidente de Francia o un presidente de Estados Unidos. Cuando en Estados Unidos o en Francia se produce un atentado yihadista, la reacción inmediata es: vamos a mandar aviones a bombardear lo que sea, que pueda interpretarse como una respuesta militar contundente. En España lo que hizo Aznar fue decir: no, ha sido ETA. Eso yo creo que revelaba, a pesar de que fue grave aquello que decía Aznar, un conocimiento de la población de un país que en general no suele ser partidaria de la participación de España en conflictos bélicos que puedan implicar que haya militares de nuestro país que tengan que volver a su patria en un ataúd con una bandera. Eso en general en España, digamos, no genera entusiasmo patriótico. Yo creo que esto es algo que debería tener en cuenta todo el mundo. Pero además de ese sentimiento, creo que es una obviedad que si pensamos en términos geopolíticos, en lo que representa para países fundamentales de la Unión, como Alemania, el que llegue gas ruso, las relaciones económicas con Rusia y la necesidad de una vecindad, digamos, más o menos razonable, yo creo que es evidente que a lo que a nuestro país le interesaría es que se rebajara la tensión y trabajar para que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, donde los europeos parece que estamos teniendo menos voz de la que nos correspondería, pues digamos vayan por un camino distinto. Y yo creo que no es tranquilizador lo que estamos escuchando por parte de las autoridades estadounidenses. Margallo. Yo no creo que en ningún caso vaya a haber tropas americanas en Ucrania, en ningún caso, aunque se produjese una invasión. Es decir, Estados Unidos... Lo de esta noche es un farol, entonces. No, es decir, desde hace mucho tiempo, y esto ya empezó en Siria, cuando Obama amenazó con intervenir si Bashar al-Assad utilizara armas químicas, las utilizó y no pudo intervenir porque no fue apoyado por el Reino Unido. Siria, a partir de ese momento, se ha encomendado la resolución a Rusia, a Turquía y a Irán. En Afganistán no hace falta recordar que Estados Unidos se retiró deprisa y corriendo y que están en una época muy parecida a lo que pasó después de Vietnam, en que no van a intervenir nunca. Lo que sí puede haber son unas sanciones económicas tremendas en el supuesto de que haya invasión. Yo no creo que la invasión sea inminente. Lo que sí creo es que este problema probablemente lo vamos a tratar en este programa y en otros 2 o 3 programas más, luego decaerá la atención, pero ese tema va a perdurar. Yo viví desde 2013 una tensión muy importante en el tema de Ucrania. ¿Por qué va a perdurar? Porque he intentado decir antes que aquí el problema es que Occidente, y yo sí hablo de Occidente, no se fía de Rusia y Rusia no se fía de Occidente.
Rusia siempre ha creído que va a ser invadida en cualquier momento. Los mongoles, Napoleón, Hitler, etcétera, y todo su problema ha sido crear un cinturón a su alrededor que le proteja y que la aísle de las tropas que pueden estar cerca de sus fronteras. Con el Pacto de Varsovia, las tropas aliadas estaban en Alemania Occidental y ahora las tiene a 160 kilómetros de San Petersburgo. ¿Qué es lo que los rusos entienden que ha pasado? Ellos sostienen que cuando Gorbachev anuncia que se va a desmantelar el Pacto de Varsovia, les prometieron, y se va a desmembrar la Unión Soviética, les prometieron que no se iban a avanzar las fronteras económicas y las fronteras militares, la OTAN. Eso, en su opinión, no se mantiene. Efectivamente, toda la frontera, los países bálticos, Rumanía, Bulgaria, Polonia, etcétera, están ahora en la OTAN. Siguen avanzando y ya entran, ya no en el círculo, en el anillo exterior, de países teóricamente independientes que entran en la Unión Soviética. Eso es 2008, Georgia. Y ellos reaccionan amparando la secesión de dos territorios, Abjasia y Osetia, que solo ellos reconocen, más unas islas del Pacífico. Y ya se plantea el tema de Ucrania. Hay una reunión en Vilnius, 2013, en que se va a firmar por algunos países un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Entre ellos está Ucrania. Putin le dice, bueno, muy bien, si ustedes firman, eligen a los europeos y no a la Unión Euroasiática, eligen a los europeos y no a los rusos, ustedes van a pagar el petróleo como país tercero. Se produce Maidán, hay una reunión de ministros de Exteriores en que se llega a un acuerdo con Yanukovych, que así se llamaba el presidente, es decir, hago un gobierno de concentración nacional, federalizo el país, porque Rusia lo que quería era la federalización, para darles a los Estados miembros poder de veto sobre la entrada en la OTAN. Ese era todo el tema, y elecciones. Cuando parece que ese acuerdo se ha cerrado, se produce la destitución en la Rada y Rusia entra en Crimea y en Sebastopol. Sanciones, y entonces se produce la entrada en el Donbass, que es que apoyan a los separatistas del Donbass, y en esto estamos ahora. ¿Qué es lo que Rusia está pidiendo? Es decir, oiga, ustedes no me sigan metiendo los dedos en la nariz, nos hagan el favor de ser respetuosos con lo que es nuestra zona de influencia. Lo que pasa es que eso yo creo que ya es un concepto del siglo XX, es un concepto de la Guerra Fría. Entonces ahora podemos llegar a la Guerra Fría. Y lo que sí puede pasar es que Putin, si no obtiene las satisfacciones que quiere y las quiere por escrito, y la OTAN ya ha dicho que no va a aceptar que se limite la soberanía y la capacidad de decisión de los Estados miembros, es decir, si Ucrania es un Estado soberano y pide la entrada en la OTAN, según el actual secretario estaría dispuesto a admitirlo. Entonces ya entraríamos en un escenario mucho más complejo. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues puede pasar muchas cosas. Puede pasar... Cuando esta semana Estados Unidos y la OTAN le manden por escrito al Kremlin, nosotros no vamos a ponerles por escrito la garantía de que no ampliamos. Bueno, en ese momento, ¿qué puede pasar? Yo creo que lo que va a hacer Putin, el primer movimiento, es reconocer al Donbass, a las dos repúblicas, a Lugansk y Donetsk, como estados independientes. Ahora no las reconoce. Con lo cual está cerrando muchos caminos. Eso ya se va a interpretar, porque eso es contrario a toda la legalidad internacional. Eso es contrario a la legalidad de Naciones Unidas, a la resolución 1514. Es contrario al memorándum de Budapest de 1964, en que Rusia, a cambio de que Ucrania le ceda el arsenal nuclear, garantiza la integridad territorial de Ucrania. Es contrario a la Constitución ucraniana y es contrario al acuerdo de asociación y cooperación que Rusia firma con Ucrania. Es decir, va a ir en contra de sus propios actos. Y hay cosas que España tiene que hacer. Tiene que mantener el principio de integridad territorial, que nos importa y mucho, es decir, mantener las fronteras y no reconocimiento de secesiones unilaterales. Tiene que buscar por todos los medios que el sacrificio
que España va a hacer participando en esta misión en un tema que a nosotros realmente no nos interesa demasiado, pero sí interesa a nuestros aliados del este, sea correspondido cuando tengamos problemas en la frontera sur, y los estamos teniendo. Y hay que buscar un mecanismo de seguridad que supla todo lo que tenemos. Aquí no funciona el acuerdo Rusia-Unión Europea, el acuerdo Rusia-OTAN, no funciona la OSCE, y tenemos un escenario indefinido y muy, muy peligroso mientras no se arregle. Carmen Calvo. Yo querría decir tres cosas en un tema que, en fin, tiene tantas variables que por esa razón José Manuel se ha explayado con motivos suficientes, puesto que ha vivido una parte importante de todo esto. El no a la guerra es un gran patrimonio de este país, pero de todo este país, de la inmensa mayoría de un país que en un determinado momento cambió el rumbo de las cosas porque salió a la calle a un gobierno que tenía un ciclo de economía boyante, una mayoría absoluta, y le dijo: no nos mete en una guerra, literalmente. Y yo creo que ese es un gran patrimonio de este país, no es de nadie, es de todos, y en ese sentido yo creo que hay, como decía Pablo, un país que no entiende esto de las guerras, a lo mejor porque hemos hecho muchas a lo largo de nuestra historia, y no la entiende. En ese sentido, yo creo que Estados Unidos tiene todavía el golpe inmenso, recientísimo de este verano de Afganistán, y no creo yo que Estados Unidos esté pensando en absoluto, más allá de movimientos tácticos que le tocan como primera potencia mundial frente a Rusia, que además no lo es, y compite espacios más allá de sus verdaderas capacidades. Y yo entiendo que lo que ha dicho literalmente es más de 8.000 hombres a disposición de algún movimiento que haga la OTAN, evidentemente. Y eso está bien que sea así, porque yo creo que lo de Afganistán ha sido un desastre, literalmente, sin paliativo, y yo creo que Estados Unidos solo está pensando en un cierto juego de farol. En estos espacios es verdad que muchas decisiones no valen tanto en el contenido de la propia decisión como en la forma y en el movimiento. Estados Unidos ha sido el primer país que ha dicho: salgan de allí nuestros nacionales, la embajada se queda con los mínimos. Se lo puede permitir, pero Europa no se puede permitir esa maniobra con Ucrania así tan rápidamente, porque sería prácticamente mandar ya un mensaje: desmantelemos la situación porque vamos a entrar en conflicto. Creo que Estados Unidos está jugando unas cosas y nosotros tenemos que jugar a otras. Y España, además, particularmente también a otras que tienen también mucho sentido. Y luego yo, independientemente de que, claro, no quiero que haya guerra, como no la quiere nadie en su sano juicio en este país, desde luego, lo que sí es verdad es que yo creo que Rusia, una parte importante de lo que pretende conseguir de esta reivindicación que tiene, que ellos dicen que hubo una promesa taxativa de que separaban las fronteras de expansión de la propia Unión Europea, pero sobre todo de la OTAN, y que desde luego Ucrania es importantísimo para ellos, que no esté en ese paraguas. Yo creo que una parte importante de lo que pretendía Rusia ya lo tiene. Está el mundo ahora mismo en jaque mate mirando los movimientos de Putin y de las tropas de Putin a las puertas de Ucrania. Es que una parte de la gran presencia que ellos pretenden y de los órdagos que ellos dan sin cartas suficientes para ver el órdago, ya lo acaban de dar, pero no creo que estén tampoco pensando exactamente en eso. Son movimientos ya evidentemente muy potentes y de mucha envergadura, y además vemos imágenes de esas tropas funcionando. Yo el otro día lo decía, yo creo que Ucrania se puede permitir una guerra porque se tiene que defender, se tendría que defender, pero yo no tengo tan claro que Rusia se la pueda permitir. Así que creo que finalmente esto es lo que se llama culo de hierro en la diplomacia, que es ¿con quién? exactamente ¿Rusia con quién? ¿Con con la Unión y con la Unión Europea, y Rusia no puede entrar en Ucrania. ¿Va a entrar en guerra? No puede entrar en Ucrania, y Europa y la OTAN tienen que defender la frontera Ucrania sí o sí, está claro. Y cuando incluso militarmente. No, es que no podemos aceptar eso. Igual que Rusia pide que Ucrania no entre en la OTAN. Y ayer ya se dijo, y se lleva diciendo muchos días, que no está en la agenda de la OTAN la entrada de Ucrania. Igual que se dice eso,
Por la misma razón, Rusia no puede poner un solo soldado fuera de la frontera de su territorio ruso, por esa misma razón. Pero yo creo que por todos estos movimientos, unos con contenido y otros más tácticos, creo que esto tiene que desembocar en algún tipo de acuerdo, que a lo mejor no será todo lo que exige Putin, aunque está haciendo mucha exhibición de fuerza y eso ya mosquea un poco, también hay que decirlo, ni tampoco literalmente el juego en el que hemos estado Europa en medio de Estados Unidos y de Rusia, cuando teledirige mucho China ahora mismo detrás de todo esto. Pablo Iglesias. Una de las cosas maravillosas de esta tertulia es que cuando estamos además así más tranquilos nos salimos de argumentarios de partido y creo que llegamos a lugares muy interesantes. Hay una película que yo creo que son buenos días para verla, una película de Errol Morris que se llama The Fog of War, La niebla de la guerra, que digamos es un retrato de la experiencia de vida de Robert McNamara, un tipo que tuvo responsabilidades importantísimas en la política exterior estadounidense, nada sospechoso de ser de izquierdas. Más en la película te explican lo que fue la crisis de los misiles en Cuba, que yo creo que sirve para entender lo que está pasando. La primera lección de McNamara es: sé empático con tu enemigo, ponte en su lugar. Y aquí hay algo que creo que todo el mundo va a entender. Antes Margallo decía que hay un elemento de soberanía. Si el gobierno de Ucrania dice yo quiero ser de la OTAN y quiero poner misiles en mi país, podré hacerlo, ¿no? Bueno, que toda la gente que nos está escuchando piense en la Cuba de la crisis de los misiles. El gobierno cubano, Fidel Castro, legítimamente dijo: yo quiero aquí todos estos misiles que mi amigo que se llama la Unión Soviética va a poner aquí en territorio cubano. ¿Y qué dijeron los Estados Unidos? Por encima de mi cadáver vamos a consentir nosotros que a pocos kilómetros de los Estados Unidos vayan a tener los cubanos misiles nucleares. Y se produjo la crisis de los misiles y los estadounidenses convencieron a los soviéticos de que para evitar una gran confrontación la soberanía de Cuba era un asunto menor y que se llevaran los misiles. Y se llevaron los misiles. Yo creo que a día de hoy todo el mundo puede comprender que los rusos se pongan muy nerviosos si Ucrania se convierte en un país de la OTAN y hay misiles apuntando a Moscú muy cerca de su territorio. No es una cuestión de buenos y malos, porque yo creo que nadie se cree que esto sea una cuestión de buenos y malos y de que unos sean de izquierdas y otros de derechas. Esto no tiene nada que ver con la izquierda y con la derecha, esto tiene que ver con intereses de Estado. El señor Putin es más de derechas que el caballo de Don Pelayo y defiende los intereses de su país y lógicamente los Estados Unidos defienden sus intereses. El problema es que en medio estamos los europeos, con una posición más subalterna respecto a la que quizá nos correspondería y la que deberíamos tener. Pero creo que cualquiera que nos está escuchando puede entender perfectamente que cualquier gobierno ruso, gobierne los comunistas, gobierne la derecha, gobierne Yeltsin, gobierne Putin, cualquier gobierno ruso no va a querer misiles de la OTAN tan cerca de su territorio como en Ucrania, un país además que está en disputa en dos comunidades nacionales. Que lo que hicieron los rusos en Crimea fue entrar en Crimea con el apoyo de la mayor parte de la población de Crimea. Y esto es así, esto es verdad. No digo que eso sea una justificación, pero que la mayor parte de la población de Crimea aplaudía al gobierno ruso cuando entran a su territorio. Estamos hablando de lugares que son muy importantes para entender la gran Rusia, la otra Rusia que fue. O sea, Rus de Kiev, fue el origen de Rusia y el origen de la Iglesia Ortodoxa. Y ya lo habéis visto por ahí, Putin es el último Romanov de momento. Ahora, puestos a películas, es Múnich. La acaban de estrenar, estás muy moderno, ¿sí? Margallo, o sea, no te pierdes un estreno. ¿Y a qué hora lo podéis ver? A mí no me da la vida. Es que soy un rancio y un reaccionario en estos podcasts que te has puesto. Te vas a librar del gulag, como sigas así. Si estás tú, yo no me libro del gulag de ninguna manera, eso no. Que no. Señores, retomamos ahora mismo, pero antes, Íñigo Sastre, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Aymar, aquí vengo para echar un poquito el freno. Tú cuando conduces te oyes a ti mismo diciendo acelera que está en ámbar y si está en rojo naranja pues tampoco es para tanto, o más bien diciendo, frena. Y empezamos a cerrar este lunes 23 de enero. Isabel Villar. Con un tuit del secretario general de la OTAN que también ha participado en esa videoconferencia conjunta con Joe Biden y los principales líderes europeos. Acaba de escribir Jens Stoltenberg que todos han coincidido en que una agresión de Rusia a Ucrania conllevará costes severos. En Estados Unidos ha empezado hoy el juicio contra 3 expolicías involucrados en la muerte de George Floyd, el hombre negro que murió en 2020 en Minneapolis.
asfixiado por un agente que le aplastaba el cuello con su rodilla mientras él gritaba que no podía respirar. Ese agente, Derek Chauvin, ya fue condenado y desde hoy se sientan en el banquillo los otros 3 que le acompañaban, acusados de no socorrer a Floyd. Según la Fiscalía, solo miraron mientras Floyd sufría una muerte lenta y agonizante. Y Estados Unidos, por cierto, también la Unión Europea han pedido hoy que se respete el orden constitucional en Burkina Faso. La ONU ha condenado ya el golpe de Estado en el país, donde los militares sublevados han detenido al presidente Kaboré, han formado una junta militar y han usado la televisión estatal para anunciar que disuelven todo el Parlamento y que suspenden la Constitución. Esta noche en El Larguero vamos a tener a la protagonista deportiva del fin de semana, sin duda, que es Virginia Torrecilla, futbolista del Atlético de Madrid. Seguro que han visto su foto de cómo la mantean sus compañeras del Barça tras enfrentarse en la Supercopa. Esta noche habláis con ella. Manu, buenas noches. Hola, Aymar, ¿qué tal? Las rivales. O sea, fíjate que juegan Barça Atlético de Madrid, gana el Barça 7-0, la Supercopa de España femenina. Y son sus rivales quienes son la las jugadoras del Barça las que primero levantan la copa y después de levantar la copa levantan a Virginia Torrecilla. Ha sido sin duda la imagen del fin de semana. Estaba celebrando que se reincorporaba tras un cáncer. Correcto, 683 días después de que además los médicos, Aymar, le dijeran que lo importante era la salud y que no volvería a jugar. Bueno, pues ayer entró en los últimos 5 minutos de partido, demostrando que no solamente está bien, está perfectamente recuperada, sino que además puede seguir ejerciendo como futbolista. En cuanto empiece el larguero, hablamos con Virginia. Manu, hasta ahora. Ayer en la Noeta, bien, ¿no? Sí, fantástico, fantástico. Algún bolillo más tampoco habría venido mal, pero bueno. Hasta luego. Jordi Carbo, buenas noches. Buenas noches. La ropa para mañana. Pues más o menos como hoy, como los últimos días, sin olvidar el paraguas en los siguientes puntos. En la Comunidad Valenciana, sobre todo hasta mañana al mediodía, en Murcia, provincias como Almería y también en Málaga, y su límite con Cádiz. Es aquí donde irán cayendo chubascos, algunos intensos, pero también con muchas pausas. Nubes que también alcanzarán el este de Castilla-La Mancha, dejando alguna lluvia débil, también la Comunidad de Madrid como hoy, pero prácticamente inactivas. Viento fuerte todavía en el estrecho y en el resto del país como hoy, noche fría, mañana a primeras horas ambiente plenamente invernal, durante la tarde al sol, la sensación será de ambiente un poco más agradable que hoy. Hasta mañana, Carbo. Adiós. Entonces, Margallo, ¿qué peli tenemos que ver? Múnich. Cuenta en 1938 cuando Hitler decide que se quiere anexionar los Sudetes, porque en su opinión eran tan alemanes como Putin dice que son la gente del Donbass y la de Crimea. Entonces se produce el Pacto de Múnich, están Mussolini y Hitler de un lado y Daladier y Chamberlain de otro, ceden, entregan Checoslovaquia a cambio de nada, y cuando Chamberlain llega a Inglaterra dice que ha traído la paz con honor. Y Churchill le responde, ha traído usted el deshonor y traerá la guerra. Y efectivamente Hitler creyó que todo el monte era orégano y lo que hizo la siguiente movida fue intentar quedarse con parte de Polonia para llegar a Danzig y tuvimos la guerra mundial. Yo creo que aquí es importante lo que ha dicho Carmen. Uno, que nosotros tenemos que defender la legalidad internacional, la integridad territorial, el mantenimiento de las fronteras, y que tenemos que ser fieles y leales en las alianzas con los dos bloques que nos garantizan una política exterior creíble, que son la Unión Europea y la OTAN. Otra cosa es que visto lo que el porvenir que Estados Unidos ve para sí mismo de no entrar en áreas en las que no esté directamente implicado, es probable que la Unión Europea tenga que pensar en una política de defensa y una política exterior común en aquellas áreas que nos competen, y tenemos la frontera este con Rusia y tenemos la frontera sur del Magreb. Y ha apuntado Carmen algo muy importante. En las sanciones que probablemente se van a establecer si Rusia mete la pata, aparte de las tradicionales de quitarle los visados a algunos dirigentes, reducir importaciones, veremos a ver si también la del gas, con lo cual habría 30 millones de europeos que tienen que prepararse para pasar frío, reducir exportaciones de aquellos materiales que necesiten los sectores estratégicos rusos, sacarlos del SWIFT, que es muy importante, es el mecanismo por el que se canalizan las transacciones financieras internacionales, y probablemente cerrarles los mercados de capitales. Pero eso, Rusia ya se está preparando, es decir, es que está intensificando sus relaciones con China. Y entonces nos podemos encontrar con que Rusia, que a la larga debía ser un aliado de la Unión Europea, y por qué no,
integrarla en ese tercer círculo fuera de las instituciones para resolver el problema de Gran Bretaña, de Turquía, de los Balcanes, etcétera. Y para parar lo que Rusia hace en Europa. Eso es. Yo creo que, pero por eso es que he empezado diciendo, el problema es la desconfianza. Hay que cambiar la desconfianza por confianza. Y hay que cambiar inseguridad por seguridad. Y probablemente haya que retomar aquellos acuerdos de reducción de armamentos de los dos, en los que no está ni la Unión Soviética ni los Estados Unidos. Y todo eso jugándose en el tablero europeo, que es el nuestro. Es decir, yo creo que España, en estas reuniones, una cosa es que seamos socios leales y otra cosa es que España o cualquier otro país no pueda decir lo que piensa en la Unión Europea o en la OTAN. Y creo que haría bien en decirlo. Mañana, por cierto, va a estar con Ángels a las 8 de la mañana Margarita Robles, ministra de Defensa. Veremos qué nos puede avanzar. Álvarez comparece mañana. Mañana Álvarez comparece por en cierto, el Congreso. en tiempo de hora 25. Se prevé que empiece a las 8 de la tarde más o menos su comparecencia de urgencia en el Congreso, así que la contaremos aquí Yo en estoy directo. encantado de cómo está el suelo. Los vamos a recibir con el himno de infantería. Decía que mañana viene Robles. Hoy, por cierto, señor Iglesias, la ministra ha sido dura refiriéndose a las críticas que usted ha hecho a lo largo del fin de semana de su posición y de su fulgor militarista. Vamos a escuchar a Robles. Pablo Iglesias no tiene ninguna responsabilidad. Pablo Iglesias pues tiene mucho tiempo libre. Yo tengo muchas responsabilidades, no tengo tiempo para las opiniones de Pablo Iglesias, que como las de cualquier otro ciudadano son absolutamente respetables. No las conozco porque, insisto, él las hace pues desde el tiempo libre y desde la ausencia de ¿Cuánto tiempo libre responsabilidad. tiene, señor Iglesias? Bueno, con 3 hijos no mucho, pero entiendo perfectamente que la ministra de Defensa esté molesta porque de alguna manera la han rectificado. Eso es muy duro para cualquier ministro, pero para un ministro que además es juez, que te rectifiquen lo llevan un poco peor. Y al final el pato parece que lo tengo que pagar yo, que lo pago encantado. He pagado... ¿Por qué lo han rectificado? Margarita Robles hizo unas declaraciones, yo creo que impresionaron en su momento, poniendo el acento en los cazas y poniendo el acento en la fragata Blas de Lezo. La Blas de Lezo ya está, ya ha salido, la Blas de Lezo ya ha salido. Y además, en realidad era poner el acento en unos compromisos que ya estaban hechos con los Estados Unidos, que España no aportaba nada más. Pero creo que llamaron la atención unas declaraciones en las que ponía el foco no en la distensión, no en la diplomacia y no en la paz, sino en los cazas y en Blas de Lezo. Creo que en el Partido Socialista se dieron cuenta de que eso no se estaba interpretando bien, y basta escuchar a Carmen ahora, que se las sabe todas, o basta escuchar al presidente del gobierno o lo que han hecho otros ministros para darse cuenta de que a Margarita Robles le han rectificado, y yo entiendo que esté enfadada y yo pago ese pato feliz de pagarlo. Me ha gustado la cara que ha puesto Calvo cuando ha dicho Iglesias que se las sabe todas, la señora Calvo. A ver, voy a cambiar de tercio y ahí lo dejo. Esto luego se lo preguntas off the record de cuáles son los ministros que se enfadan más cuando les rectifican, los que son jueces o los que no. Sabéis que soy una persona bastante prudente con los off the record, pero Margarita Robles y tú os queréis los dos mucho. Muchísimo. Eso era verdad, Nos llamamos... Esto que estoy diciendo era verdad. Sí. Bueno, era un dechado de piropo en reciprocidad. Esto acaba en Downing Street. Aymar nos tiene que llevar allí una hora en la puerta en cuanto que se levante esto de la... Págala, no se hable más. De esto de la pandemia. Yo lo que sí creo, y digo, estaba diciendo hace un minuto, voy a cambiar de tercio, lo que sí creo que es importante que si esto se alarga, porque estas son maniobras que se pueden alargar y que ya se ha advertido que en su caso puede haber reacción de sanciones económicas muy importantes, sí que convendría que el patio interno, el patio nuestro de la política española, en esto dejara de hacer el ridículo, todos. Y que nos pusiéramos detrás de la posición que nos corresponde, que es estar con Europa, que nos corresponde distensión y buscar la paz como sea, y a eso se dedica el gobierno y evidentemente a quien corresponde más que al presidente y al ministro de Asuntos Exteriores, y que dejáramos por enésima vez de convertir este asunto en otra guerrita del patio interno. Porque hemos dado un fin de semana que ha habido que verlo también con esto. O se está con el gobierno en esta materia o no se está. Lo que no se puede decir es estamos con el gobierno porque para esto estamos, y no señalo a nadie, no digo nada, estoy hablando en términos generales,
porque es un momento de tensión complicado y España tiene que jugar ahí también su papel en plano además mucho más elevado, porque hablamos de Europa, hablamos de la OTAN, hablamos de las relaciones con Estados Unidos, y quien mueve todos estos hilos, que finalmente es China en una parte muy importante. No podemos decir eso al mismo tiempo, y al mismo tiempo está intentando sacar la parte proporcional de rédito que me corresponde en la política española. Aquí deberíamos parar motores, porque si esto va a durar muchos días y va a ser muy complicado, paremos motores con esto, que ya tenemos motores para otras cosas, y pongámonos donde Europa se tenga que poner en esta situación, que yo espero y deseo, como decíamos antes, que aquí no ocurra otra cosa que Putin rebaje su altísima exigencia de que esto por escrito, y que Europa sea capaz de garantizarle a Putin, sin que haga falta por escrito, que la OTAN no está pensando en Ucrania y que Ucrania se tiene que quedar libre de la presión que mantiene ahora de Rusia. Que yo creo que ahí es donde acabarán llegando las cosas, porque, como todos sabemos, una negociación se empieza muy al alza para ir luego cediendo terreno a poco que lo vaya también cediendo el otro. Y yo creo que en ese sentido, y creo que ya no tengo más nada que añadir esta noche sobre este asunto, vuelvo a lo que dije al principio. Creo que necesitamos atraer una posición de Rusia en este momento, tal y como está funcionando China y Estados Unidos, que empiece a ser proeuropea, porque es que Rusia, al fin y al cabo, es vecina de Europa. Fugaz, Iglesias. Esto es muy importante, y lo decía Carmen y lo decía Margallo. A Margallo le voy a tener que sacar del Gulag y llevarle al compromiso histórico, porque vamos por una buena dirección. Oye, el último democristiano que fue Aldo Moro y lo mataron, ¿eh? Fíjate, por favor, acordáis de la película aquella porque de quería Vivo, gobernar con los comunistas. Pero Disparate. estaréis de acuerdo conmigo en que De Gaulle, que no era un señor de izquierdas, nunca habría aceptado la entrada del Reino Unido a la Unión Europea, y que habría considerado un traidor a Pompidou por haber permitido que un submarino de los intereses norteamericanos entrara en el corazón de mando de Europa. Curiosamente, cuando ya no existe Guerra Fría y cuando el Reino Unido se ha ido de la Unión Europea, ahora es cuando los debates sobre una política exterior propia e incluso la existencia de una fuerza militar propia europea y una relación de sana vecindad y amistad con Rusia seguramente sería algo mucho mejor para los europeos que seguir en una lógica en la que los intereses de los Estados Unidos no necesariamente tienen que coincidir con los intereses europeos. En Alemania lo están diciendo ya a gritos y son de la OTAN. Margallo, unos segundos que me quiero ir a Italia. Vamos a ver, hay una ventana de oportunidad que se abre. Si queremos reducir para el futuro, y esto va a durar, la dependencia de Rusia, tenemos que buscar un mapa energético distinto. Ahí España tiene un papel impresionante. Teníamos 2 gasoductos, ahora queda 1, pero tenemos 7 estaciones de regasificación del gas líquido, que podríamos cubrir casi el 50% del gas que viene de Rusia a Europa. Por tanto, eso lo teníamos que hacer. Yo estoy encantado de el Partido Popular ha estado detrás. Nosotros no somos sospechosos de no ser leales a Estados Unidos en la OTAN y a la Unión Europea. Otra cosa es que la Unión Europea tenga que buscar su perfil propio. Pero, en fin, el I want you for the US Army no es algo que nos quiera que recordar el Partido Socialista. Los que se acaban de poner el uniforme son ellos. Venga, vámonos a Italia, porque se ha empezado a votar allí hoy quién será el nuevo presidente de la República. Es una votación, bueno, ya lo comentamos aquí la semana pasada, que se calentó con la posibilidad de que Silvio Berlusconi entrara en juego. Finalmente ha terminado retirándose porque no le daban los números por ningún lado. En todo caso, el proceso va a ser largo, no se resuelve hoy, de hecho no se ha resuelto ya. Ha habido una primera votación, acaba de fracasar, el pleno continuará mañana y de momento parece que quien sigue teniendo todas las papeletas, o por lo menos el mayor número de papeletas, es el actual primer ministro, Mario Draghi, pero su elección, claro, precipitaría una crisis de gobierno, porque hay que sacarlo del gobierno. Pero eso que es para los italianos. Eso que es para los italianos. Esta noche ha fracasado. Joan Soles, corresponsal. Muy buenas. Buenas noches, Aimar. Como era previsible, la mayoría de grandes electores han optado por la papeleta blanca en esta primera votación para elegir al próximo presidente de la República Italiana. 672 en total de 1008. Marta Cartabia, constitucionalista independiente, actual ministra de Justicia, ha obtenido el mayor apoyo, aunque solo 9 votos, pero mucho más que la berlusconiana Casellati. Como en anteriores ocasiones, no han faltado los honorables electores chistosos, 38 nada menos, que han escrito nombres inverosímiles o de fantasía.
que el presidente de la Cámara ha anulado. 16 han votado al actual presidente Mattarella, que ya está efectuando la mudanza, y 7 a Berlusconi, seguramente porque no se han enterado que ha abandonado ya la carrera a la presidencia. Por consiguiente, volverán a votar mañana por la tarde y cada día hasta que la Asamblea elija al nuevo jefe de Estado para los próximos 7 años. En 1991 salió elegido Ciampi el primer día en la primera votación. En 1971, por el contrario, se necesitaron 23 días seguidos de votaciones para elegir al democristiano Giovanni Leone como 6º presidente de la República Italiana. Veremos si llegan a ese 23. Gracias, Joan. Si es que Montecitorio está en Roma y esto otra vez como la Sistina, la Fumata Blanca, y tienen que elegir allí 2 papas. Es que esto es así de complicado. Es que para los que... no lo digo por un apunte de debate que tuvimos aquí un día. Es que el presidente de la República o la presidenta de la República Italiana se vota de esta manera. Esto de que la gente vota al jefe del Estado porque es muy democrático. No. Un cuerpo electoral electos, de 1009, sí. Creo que son, de 1009, que van a estar dando vueltas unos cuantos días en una elección indirecta para un presidente de república que tiene muchas funciones, porque el alemán no, pero el italiano sí que las tiene. Lo digo para cuando hacemos esos duelos, para cuando lo hagamos monarquía-república, que la gente puede que esté descubriendo cómo se elige la presidencia de la República Italiana de esta manera. Qué bueno, se elige. Sí. El tecnócrata Draghi como solución para todo, y Iglesias, Margallo. Es que esto, el problema es que habla de una crisis en las democracias europeas. Italia no es cualquier país. No. O sea, es como lo que estamos viendo en Polonia, lo que estamos viendo en Hungría, lo que estamos viendo, ya no forma parte de la Unión Europea, pero en el Reino Unido con Boris Johnson y sus fiestas, lo que estamos viendo en Francia, donde Semur puede pasar a la segunda vuelta y yo creo que no está escrito lo que puede, Semur o Le Pen, y no está escrito que siempre vaya a haber una opción democrática que vaya a ganar a la ultraderecha. Eso puede que termine cambiando. Y el caso de Italia yo creo que es también enormemente preocupante porque hemos pasado de un gobierno en manos de Salvini, con una posición como ministro del Interior, que era algo enormemente incómodo y que algunos razonan además que precisamente el hecho de que se acercara a Rusia fue lo que le terminó condenando y lo que acabó con él. Es la tesis que maneja Giuliana. Pero que la solución sea un tecnócrata, el problema es que eso revela un fracaso de la democracia. Si al final esto es básicamente elegir entre ultraderechistas y tecnócratas, algo no está funcionando bien. Igual que el hecho de que una democracia como la británica, pues el referéndum del Brexit, todo el mundo vio lo que supuso el Big Data por primera vez para dirigir la votación de una población con unos niveles de manipulación sin precedentes. Que una figura estrafalaria como Boris Johnson pueda ser el primer ministro en el Reino Unido, lo que vimos con Trump en los Estados Unidos, lo que representa la alternativa entre ultras y tecnócratas, creo que nos habla de que, bueno, pues que las democracias liberales son sistemas en crisis y esto es enormemente peligroso. Margallo le está negando todo con la cabeza. No, vamos a ver, es que la democracia es que sea el pueblo el que elija a sus representantes. Hombre, que elijan a un señor que sepa algo de economía en un momento tan complicado como este, no me parece un disparate, me parece perfectamente democrático. A ver si vamos a llegar que si te cogen leyendo, escribiendo, te invalidan para cualquier puesto político, claro. Es decir, ahora, yo no estoy nada seguro de que vaya a haber un nuevo presidente de la República, ¿eh? Yo no descarto que siga Mattarella una temporada, como siguió Napolitano, hasta que lleguen a un acuerdo, porque ahí hay 2 bloques. Hay un bloque que está en la derecha, Berlusconi, que es Forza Italia, Salvini, que es la Liga, y Meloni, que es Fratelli. Y hay otro bloque en la izquierda, en donde sigue enredando Renzi. Renzi es una especie de Pablo Iglesias, que parece que se va, pero no se acaba yendo nunca, y sigue, me han dicho que está muy activo. Estoy aquí en el asilo contigo, en esta tertulia. Bueno, va a acabar en el gulag. No, pero luego te levantas muy temprano y no paras de enredar, ¿eh? Poco. Señores, punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Finlandia tiene, según los expertos, uno de los mejores sistemas educativos del mundo, pero eso no quiere decir que no tenga su ración de fanáticos ni ministros que dicen cosas asombrosas. La prueba es el llamado Partido de los Finlandeses, antes conocido como de los verdaderos finlandeses,
que defiende algo así como un nacionalismo étnico y que cuenta con una notable representación parlamentaria. Ahora también llama mucho la atención una exministra del Interior que está siendo juzgada por incitación al odio contra los homosexuales. Al parecer el juicio va a ser muy curioso porque la buena señora, que se llama Paibi Rasanem, hizo en 3 ocasiones comentarios que el fiscal considera despectivos para la comunidad LGTB, pero que según ella son o bien citas de la Biblia o bien consecuencias de sus creencias religiosas luteranas. La señora Rasanem, que fue ministra durante 4 años, llegó al tribunal con una Biblia en la mano y aseguró que defiende la libertad de creencias religiosas. Quiero que quede claro que no pretendo ofender a ningún grupo de personas, pero que la cuestión aquí es salvar a la gente para la vida eterna. El fiscal opina que su libertad religiosa no incluye el derecho a incitar al odio y que el caso se tiene que basar en las leyes y no en la Biblia. Sea como sea, el tribunal tendrá que decidir si se pueden citar las Sagradas Escrituras en determinadas ocasiones y en determinado contexto, sobre todo el Antiguo Testamento que se las trae. Punto y 25. La próxima vez que nos veamos el lunes que viene, los portugueses habrán ya votado elecciones este domingo. Los socialistas mantienen ahora mismo el liderazgo, pero el equivalente al PP aquí en España, el Partido Conservador Moderado, está creciendo, está muy fuerte. ¿Qué va a pasar en Portugal, Calvo? Va a ganar Costa. Me gusta muchísimo el presidente Costa como líder y como político. Va 4 puntos por delante, los va a mantener y puede que lo acreciente aquí el domingo. ¿Iglesias? Yo creo que Costa convocó elecciones porque pensaba que iba a arrasar. Ya no está tan claro que vaya a arrasar. Y yo creo que ahora él piensa que si hubiera llegado a un acuerdo con el Bloco y con el Partido Comunista Portugués para hacer unos presupuestos más sociales, pues los portugueses tendrían garantizado un gobierno que hace ciertas políticas progresistas y ahora ya nadie sabe lo que va a pasar y la derecha podría ganar. Margallo. Costa sabe que no va a tener mayoría. Sabe que no quiere volver a tener que reposar en el Partido Comunista y el Bloque de Izquierda, que fueron los que provocaron la disolución por no aprobar el presupuesto. Pretende gobernar en minoría con el Partido Animalista y yo no descarto una gran coalición con el Partido Socialdemócrata, que así se llama el nuestro. Y es que las coaliciones tienen que ser relativamente homogéneas. En Alemania no pasa nada porque liberales, verdes y socialdemócratas son atlantistas, europeístas y creen en economía social de mercado. Mezclarse con gente tan heterogénea, aunque es verdad aquello que decía Fraga, de que la política hace extraños compañeros de cama, cuando son muy extraños acabas durmiendo en el sofá, que es lo que le parecía a Costa. Y eso lo digo por aliarse con vosotros el compañero Sánchez. Veremos qué pasa en Portugal, lo contaremos el lunes que viene. Menos mal que lo has dicho en el último minuto, José Manuel, te va a librar por sin eso. Sin capacidad de réplica. Pero de donde nos están llegando noticias preocupantes, Manu, es de Camerún. Sí, partido de la Copa de África, acaba de ganar Camerún el partido de octavos de final contra Comores, se mete en cuartos de final, pero la noticia está fuera del estadio, ha habido avalancha de público y al parecer ahora mismo a esta hora las primeras informaciones que llegan hablan de 40 heridos y 6 muertos fuera del estadio por una avalancha de aficionados. Esperemos que se quede ahí la cifra, aunque repito es la primera valoración que llega de lo que está pasando en ese estadio. Abrimos el larguero ya en la SER. En Burkina Faso también están teniendo otro lío del demonio. Con el golpe de Estado. Sí, con el golpe de Estado. José Manuel García Margallo, Carmen Calvo, Pablo Iglesias, un abrazo enorme a los tres. Hasta el lunes. Manu, te escuchamos ahora. Hasta ahora, Aymar. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.